Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, nos presentamos delante de ti en este día tan grande, tan especial, donde fue muy notable este evento de tu resurrección, Jesús, que eso nos hace verdaderamente creyentes, donde ponemos toda nuestra confianza, toda nuestra fe en ti, Señor. Nuestra vida está en tus manos, Dios. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste en esa cruz, que a través de esa cruz, Señor, podemos tener la victoria, Padre. Gracias, Señor, porque estamos aquí hoy y tú has permitido, Señor, que podamos bendecir tu nombre, Señor, con todo nuestro corazón y sobre todo recordar, reflexionar y recapacitar todo lo que tú hiciste, Señor, en esa cruz. Ahora pedimos que tú nos sigas ministrando, que tú nos sigas hablando de la mejor manera posible en que podamos entender con claridad, con fe, Señor, con determinación, este precioso mensaje, esta palabra de la resurrección, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero introducirme en este mensaje tan trascendental, tan trascendiente, esencial e importante en la vida del cristiano, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Justamente con un pasaje que está en Isaías capítulo 9, versículo 6, donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Es un mensaje profético acerca que trae una esencia, un mensaje muy especial para el pueblo de Israel y ahora también para nosotros, el pueblo cristiano. El nacimiento del Mesías, tan esperado por el pueblo de Israel, esta profecía clara y poderosa se cumplió justamente con el nacimiento del Maestro, de Jesús, el Hijo de Dios. Y el texto muestra tanto la humanidad como la divinidad de quien vino a salvar al mundo. Él vino para reconciliar la humanidad con el Padre Celestial y establecer un reino eterno de justicia y de paz. La profecía también declara títulos que describen la identidad y la misión de Jesús. Cada nombre asignado al Mesías revela especial y esencial su carácter y su obra redentora. Como príncipe de paz, Él vino a restaurar la paz entre Dios y los hombres. Él reina con justicia siempre. Jesús es nuestro consejero perfecto. Nos entiende y es digno de toda nuestra admiración. Él es Dios fuerte, con poder venció el pecado, la muerte, y es Padre eterno que cuida de todos nosotros con amor. Admirable, sublime y sin igual. Consejero de consejos, es el que da consejos adecuados. Dios fuerte, Dios encarnado. Padre eterno, no tiene límite de tiempo, es nuestro Padre. Príncipe de paz, su gobierno es justamente de justicia y de paz. Príncipe de paz es el título pronunciado de paz, resume el propósito central de el Mesías. Y justamente es restaurar la paz entre Dios y el hombre. Desafortunadamente, cuando entró el pecado, ese pecado nos había separado de Dios. El pecado había separado a la humanidad de Dios, generando enemistad y condenación. Jesús, mediante su sacrificio en la cruz, eliminó esa barrera y estableció el camino de la reconciliación. Esas son buenas noticias para toda la humanidad.
Y en Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, hemos sido justificados en la fe en nuestro Señor Jesucristo y gracias a Él tenemos paz para con Dios. Además, la paz de Cristo ofrece una paz integral que transforma el corazón y la mente. Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice, describe que esa paz como una que sobrepasa todo entendimiento. En un mundo lleno de incertidumbre, Jesús nos llama a depositar toda nuestra confianza en Él, pues su reino futuro será justicia perfecta y paz eterna. ¿Qué les parece? Quise introducirme a través de estos propósitos, estos títulos que se le da justamente al Mesías. Era la persona, era el ser que desde años atrás el pueblo de Israel estaba esperándolo, y esta es la esperanza que también nosotros tenemos. Y vamos a entrar en materia. Yo les invito a que abren sus Biblias, por favor, en el capítulo 24 del libro de Lucas. Y que pongan mucha atención porque este es un mensaje central, es un mensaje de sumamente importante para la vida del cristiano, que trae promesas de parte de Dios y que si nosotros nos aplicamos en las mismas, podemos tener bendición de Él y sobre todo podemos tener certeza, seguridad, confianza en Él para estar por toda la eternidad en la presencia de Dios. Dice Lucas, quiero compartir con ustedes el tema, Él vive. Amén. Él vive. Todos sabemos que Jesucristo vive. Amén. Él vive. Esas son una gran noticia que no tanto solamente los discípulos del Señor escucharon, sino que también ahora son buenas noticias para nosotros. Él vive es el tema que vamos a ver el día de hoy. Y Lucas 24:1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, dice, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron, fíjese, dice, removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Vinieron al sepulcro, dice la palabra, hermanos, que trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Esto nos habla de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de cómo Dios está buscando un compromiso real con cada uno de nosotros. Y estas palabras se escribieron en la Biblia para que nosotros las tengamos en cuenta. Quiere decir, hermano, que Dios demanda algo especial de cada uno de nosotros. Dice, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. En ninguna parte se describe el acontecimiento real de la resurrección de Jesús, pero sí el descubrimiento se registró con ciertos detalles. Aquí las mujeres que tenían la intención de dar el cuerpo de Jesús una preparación adecuada en el entierro, y descubren que ya no estaba ahí el cuerpo del maestro, que ya alguien se lo había robado, no sé qué había pasado. Dice la palabra de Dios que ellas estaban sorprendidas por lo que Dios estaba haciendo en esos momentos, y que nada menos que estaba viniendo el cumplimiento, que Jesucristo les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y va a ser muerto, pero dice, al tercer día va a resucitar. La resurrección de Jesucristo es la creencia cristiana que Jesús volvió a la vida después de que fue crucificado. Imagínense nada más, Jesucristo volvió a la vida. Ahí estaba juntamente con esto, demostrando verdaderamente que era Dios y que se había cumplido la profecía en el Antiguo Testamento, que Jesucristo iba a resucitar, y aún también todas las palabras que Él les había hablado. Jesús resucitó al tercer día. ¿Qué significa esto? No sé qué piensas tú acerca de la resurrección. ¿Qué significa? Que se demuestra la divinidad de Cristo, su poder para perdonar pecados también,
y su victoria sobre la muerte. Ni aún la muerte lo pudo detener a Jesucristo, ni aún la muerte lo detuvo para que llevara a cabo el plan perfecto de Dios que Él había trazado, que Él se había propuesto en sí mismo de llevar a cabo redención, salvación a toda la humanidad. Y menciono esto porque verdaderamente, hermanos, el sacrificio de Jesucristo es algo real, algo que debe cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, cambiar todo lo que somos, todo lo que representa, y que ese sentimiento de la resurrección de Jesucristo, esa esperanza que nosotros tenemos, que reviva en cada uno de nosotros. Mire lo que dice San Juan 11, 25 y 26. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11, 25 y 26. Jesús, antes de morir, antes de resucitar, declaró todas estas cosas. Dice, entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Hermano, Jesús tiene el poder sobre la vida y la muerte, así como para perdonar pecados, y esto debe ser algo, porque Él es el creador de la vida. Aquel que es el creador de la vida, sin duda también, hermanos, es el creador de la resurrección. Y dice la palabra de Dios que la puerta ya estaba abierta. Ellas quizás esperaban todavía que el cuerpo del maestro todavía estuviera en la tumba. Y cuando los ángeles dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscamos nosotros las cosas vivas en lo incierto, en lo natural, en lo material? Muchas veces nosotros estamos buscando, ¿verdad?, las cosas de Dios en otras cosas que verdaderamente no agradan. Y una vez que las mujeres vieron la piedra removida, la piedra y la tumba vacía, su reacción, dice la palabra de Dios, que fue de perplejidad. Y mire lo que dice Lucas 24:4. Y estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones de vestiduras resplandecientes. No esperaban encontrar una tumba vacía. Esto demuestra que los relatos y la resurrección no puede ser un producto de la ilusión, sino que ni siquiera esperaban que pudiera suceder esto. Porque acuérdense que lo que dicen en Mateo 27, 65 y 66, dice la palabra de Dios que Pilato puso guardia. Alrededor se cree que era una guardia de 16 romanos, donde 4 se estaban turnando para que toda la noche lo vigilaran. Pero al parecer, estos soldados romanos, 4 en cada vigilia, estaban turnando, ¿verdad? De 4 horas ahí, vigilando para que supuestamente no robaran el cuerpo del maestro. Pero al parecer, estos soldados se durmieron justamente en el momento que Jesucristo resucitó. Y en Lucas 24, 6 y 7 dice, no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando estaban con ustedes en Galilea. Fíjate, el Hijo del Hombre. O sea, no se puede cambiar todo lo que ya Dios habló. No se puede cambiar nada de lo que está escrito en la Biblia. Y este mensaje de la resurrección me recuerda cómo es nuestra condición con Dios, que muchas veces se nos olvida. Así como los discípulos, las mujeres, estaban tan perplejas, dice la palabra de Dios, quizás a lo mejor estaban en shock. No sabemos cuál era la reacción de todos los discípulos. Los discípulos estaban espantados, estaban asustados, estaban encerrados, no querían salir porque creían, yo creo que tenían temor de los romanos, que también ellos fueran a ser ejecutados. Las mujeres estaban perplejas y se les había olvidado algo importante que Jesús les dijo días antes de morir. El Hijo del Hombre, dice, tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado. Amén. Pero ahí no acaba todo. Ahí no acaba todo. El enemigo solamente quiere traer malas noticias, malas cosas en nuestras vidas. Pero fíjate, dice, pero al tercer día resucitará.
Es increíble que a los discípulos de Jesús se les había olvidado este acontecimiento tan grande. Y esto me recuerda también que muchas veces nosotros somos inconstantes y a veces se nos olvida la palabra de Dios. ¿Cuántas veces se nos habla de las promesas de Dios? ¿Cuántas veces se nos habla de este evento trascendente, de este evento tan impactante y tan impresionante para cada uno de nosotros, que se nos olvidan las cosas? Y estamos buscando a Jesús en los muertos. Estamos buscando a Jesús en las cosas vanas. Hermano, la resurrección de Jesús en la muerte es el hecho central de la historia cristiana, y sobre ella la iglesia. Sin ella no existiría la iglesia. Imagínense nada más. Porque el apóstol Pablo diría, entonces, si Jesucristo no resucitó, entonces vana nuestra fe y en vano hemos creído. Y sobre este evento glorioso de Jesucristo que resucitó, imagínate, la muerte no lo pudo detener al Maestro, al Mesías, al Redentor, que se levantó de la muerte. La iglesia cristiana y la resurrección de Jesucristo es única, auténtica. Y dice la palabra de Dios que una vez que las mujeres vieron la piedra removida, su reacción fue de perplejidad. A veces el enemigo quiere mantenernos perplejos para no reaccionar, para no ver con claridad todo lo que Dios está haciendo en este tiempo en la iglesia. Hay una perplejidad, hay una ignorancia, hay una distracción en este tiempo en la vida del cristiano que no reacciona, que no puede ver con claridad todo lo que Dios está haciendo en este tiempo a la iglesia. Dios quiere que quites esa actitud de perplejidad, que tú tengas en presente todo lo que Dios hizo a través de su sacrificio, a través de esta gloriosa resurrección. No esperaban ellos esperaban encontrar la tumba, no esperaban, encontrar la tumba vacía. Y eso demuestra relatos de la resurrección que no puede ser producto de la ilusión, sino que siquiera ellos creían que pudiera suceder. Y esta guardia, hermano, de los soldados nos muestra, ¿verdad?, verdaderamente cómo el enemigo quiere tomar control de la iglesia cristiana. El enemigo siempre quiere tomar control del hombre para que se mantenga perplejo, para que se mantenga distraído y para que no conozca los planes y los propósitos de Dios. Así de que, iglesia, en este tiempo yo te digo, reacciona, despierta y ve que verdaderamente Jesucristo se ha levantado entre los muertos. Si Jesucristo ha resucitado, ¿por qué nosotros no podemos levantarnos de ese sueño y poder empezar a trabajar en la obra de Dios? Mire lo que dice en 1 Tesalonicenses 4:14. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. En la nueva versión internacional dice, ¿acaso no creemos que Jesús resucitó? Fíjate lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Vean que también en ese tiempo la iglesia en Tesalónica no solamente fueron los discípulos de Jesús en el día de la resurrección, las mujeres que no creían, sino que también la iglesia de Tesalónica también no creía. Dice, ¿acaso no creemos que Jesús resucitó? Así como también Dios nos resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Jesucristo, hermano, sin duda es nuestra esperanza gloriosa y por eso tiene que ser bien puesta en Él nuestra confianza y nuestra relación continua con Dios. Yo creo, hermano, que en cada parte, en cada sección de la Biblia, Dios siempre está hablando acerca de que nosotros nos unamos con Él, acerca de que nosotros empecemos a trabajar, empezamos a vivir verdaderamente como Jesucristo sí resucitó. Porque verdaderamente, si alguien nos diagnosticara o nos entrevistara como creyentes, como hijos de Dios, creo yo que la gente no creía que nosotros sirviéramos a un Dios vivo. No puede creer
que Jesucristo resucitó entre los muertos. Es decir, hermano, tenemos que empezar a trabajar, empezar a levantarnos y creer verdaderamente en la resurrección de Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo dice, ¿acaso no creemos que Jesucristo resucitó? Hoy en ese tiempo también Dios le dice a la iglesia, la vid, ¿acaso no crees que Jesucristo resucitó? Porque muchas veces Dios conoce nuestros corazones, muchas veces Dios conoce nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestras reacciones, y muchas veces, verdaderamente, para ser honestos, y usted dígame si no, a veces reaccionamos como si verdaderamente Jesucristo no hubiese resucitado. Lo demostramos quizás no con palabras, pero con hechos, con actitudes. Y aquí, hermano, es claro, es contundente este gran evento de la resurrección de Jesucristo. Es algo real que debe de alegrarnos nuestra mente y nuestro corazón, que debe hacer cambiar nuestra vida delante de Dios. Porque este hecho, este evento fue algo real, que tenemos que creerlo. No como los discípulos en ese momento, o no como la iglesia en Tesalónica en esos momentos. Dice la palabra de Dios que la piedra fue quitada no para dejar fuera a Jesús en su resurrección, porque Jesucristo aún podía pasar a través de las barreras materiales. No era para eso, sino que la piedra fue removida para que otros puedan ver y ser persuadidos de que Jesucristo verdaderamente ha resucitado. Y esto, hermano, no es solamente para quedarnos nosotros mismos. La resurrección de Jesucristo es justamente para mostrarle a la gente que ya está allá afuera que verdaderamente nosotros servimos a un Dios vivo. Que Jesucristo resucitó y Él tiene poder para transformar las mentes y los corazones, para cambiar nuestras vidas y también la vida de los demás. Hay una piedra de incredulidad, de incertidumbre en nuestro corazón. Así como esa tumba, la piedra tuvo que ser removida para que la gente, los discípulos, pudieran ver que verdaderamente Jesucristo había resucitado de los muertos. Y hermano, el anuncio angelical de la resurrección aconteció estando ellas perplejas en esto. He aquí se pararon junto a ellas, dice la palabra, dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro en tierra y le dijeron, fíjate bien, eso también es algo importante para la iglesia de hoy día. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dios hace mucho énfasis en esta pregunta que le hicieron los ángeles. Fíjate, ¿por qué buscáis entre vosotros? ¿Por qué buscáis entre los muertos? Eso es algo que a mí, la verdad, se me hace algo muy, muy fuerte. Que los ángeles le dijeron a las mujeres. Quizás ellos si hubieran estado, o sea, el hecho de haber ido al sepulcro, quizás había incertidumbre, había inseguridad, había temor en ellos. Y a lo mejor aún no habían creído que había resucitado. Fíjate, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esta pregunta fue lógicamente maravillosa. Los ángeles también se veían sorprendidos porque las mujeres también estaban sorprendidas por lo que había pasado. Ya era el tercer día. ¿De qué nos habla esto, hermano? Que nosotros tenemos que estar siempre creyendo cada frase, cada palabra de la palabra de Dios para nosotros creerlo. Porque muchas veces nosotros no actuamos como si verdaderamente Jesucristo no resucitó. ¿Cree que habrá gente que actúe verdaderamente como si Jesucristo no resucitó? Porque lo demostramos con nuestros hechos, con nuestras actitudes, con las palabras, y estamos demostrándole al mundo allá afuera, tristemente, no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero muchas veces nosotros estamos demostrándole a la gente que estamos sirviendo a un Dios muerto. Porque no hay una relación continua con Dios, porque no hay un testimonio vivo, porque no hay un estilo de vida diferente.
Yo creo, hermano, que Dios quiere hacer algo grande en nosotros. Fíjate lo que dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, en la Nueva Versión Internacional. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, que nos ha hecho renacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos esperanza viva. Yo le comentaba al pastor Jonathan que es importante también incluso hacer una serie de la resurrección de Jesucristo. Porque fíjate, muy pocas veces hablamos de Jesucristo y es el tema central del cristianismo. Es la piedra angular del cristianismo. Si nosotros se nos habla más y más de la resurrección de Jesucristo, tenemos más presente estos hechos, estos acontecimientos tan extraordinarios y tan maravillosos de Jesucristo, que podríamos cambiar la cara, en lugar de demostrarle a un hombre, al hombre, que estamos sirviendo a un Dios muerto, demostrarle a un hombre, a los hombres, que estamos sirviendo a un Dios grande, a un Dios glorioso, a un Dios todopoderoso, a un Dios que creó los cielos y la tierra, y que dice la palabra de Dios que levantó a su Hijo de la muerte. Estos hechos, estos acontecimientos, este acontecimiento de la resurrección de Jesucristo debe estar claro, contundente en nuestras vidas para empezar a mejorarlas, para empezar a cambiar y, repito, para demostrar a la gente que no servimos a un Dios muerto, sino que servimos a un Dios vivo. Fíjate, dice, vuelvo a repetir este pasaje, se me hizo interesante, 1 Pedro 1:3, bueno, toda la palabra es interesante. Pero en esos momentos que Dios está hablando a la iglesia, dice: alabado sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia. Fíjate, estamos aquí por la misericordia de Dios. Tenemos ese don de Dios. Tenemos ese privilegio. Yo, al menos, no sé usted. Al menos, no sé usted. Pero yo, desde que conocí al Señor, no se me hace algo más importante que estar en su presencia. Pueden pasar muchas cosas en nuestras vidas. Puede haber otras personas que sean importantes en nuestras vidas, familiares, vecinos, amigos. Podemos tener otros eventos más, que consideramos que sean más importantes. Pero, hermano, por su misericordia, estamos aquí. Pero yo creo, y usted estará de acuerdo conmigo, que lo más importante que nosotros debemos tener es estar en su presencia. Aún el salmista decía, porque mejor es estar un día en tu presencia que 1000 años fuera. Amén. Dice, nos ha hecho renacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Él nos hizo renacer. Amén. Él nos hizo renacer. Y el término renacer se refiere al nacimiento espiritual, a la regeneración que tenemos a través de su Santo Espíritu. Y es el acto del Espíritu Santo de llevar a los creyentes a la familia de Dios. Dios nos dio este gran privilegio. Fíjate bien, repito, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y que resucite al tercer día. ¿Usted por qué cree que el cristiano muchas veces busca la presencia de Dios en las cosas materiales? ¿Por qué cree que muchas veces perdemos el tiempo? Fíjate, esta pregunta es como un reto para nosotros. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Yo creo que de alguna manera nosotros sí, en algún momento de nuestra vida, hemos estado buscando a Dios en los muertos. ¿Sí lo creo o no lo creo? Ellos naturalmente se preguntaban, ¿por qué las mujeres se sorprendieron tanto? A menudo, hermano, buscamos a Dios en las cosas vanas, como tradicionalismo religioso, el formalismo, las reglas del hombre, el esfuerzo humano o el sustituto de la carne. Estamos ahí tan atareados buscando a Dios,
buscando a Dios en las cosas terrenales. Y nosotros sí, ni físicamente ni espiritualmente, nosotros no vamos a encontrar a Jesucristo en estas cosas. Dice aquí, no está aquí. Y esas son una de las palabras más bellas e importantes que jamás fueron pronunciadas por unos ángeles para los hombres. Uno puede ver Jerusalén, puede tocar muchas tumbas, que mucha gente murió, pero hasta ahí quedaron. Tenemos, por ejemplo, los filósofos, Confucio, Mahoma, otros hombres que tuvieron seguidores de hombres y que enseñaron ciertas cosas, pero cuando ellos murieron, ahí se acabó todo. Ya no hay más, ya no hay más. Porque dice la palabra de Dios, mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15. En la Nueva Versión Internacional dice, el amor de Cristo, fíjate, me encanta esta versión. Repito, vaya a leer en la Nueva Versión Internacional, 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 y 15. Ponga atención, dice, el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno que murió por todos, y por lo siguiente, y por consiguiente todos murieron, Él murió por todos, pero los que viven, fíjate, dice, pero los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Si nosotros solamente ponemos en práctica este pasaje de la Biblia, nuestras vidas pueden tomar un cambio radical, un curso diferente. Y esta versión dice, el amor de Cristo nos obliga, nos motiva, nos anima a que nosotros, cada uno, estemos convencidos de que si uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Y Él por todos, para que nosotros ya no vivamos para sí ni para el pecado, sino que para aquel que murió por ellos y porque fue resucitado. Fíjate, la resurrección de Jesucristo, hermano, tiene que cambiar y transformar nuestras vidas de una manera radical. El amor de Dios es lo más hermoso, lo más grande, lo más maravilloso que cada uno de nosotros tenemos. Y ese mismo amor nos motiva a que cada uno de nosotros mejore, andar en una nueva vida y cumplir así su voluntad. Ese amor, hermano, el amor de Dios rompe todas las barreras. El amor de Dios va más allá de cualquier cosa. Y conforme a este pasaje, hermano, el amor de Dios nos tiene que mover de nuestra dura forma de creer. Quizás igual que como en esa tumba, ¿verdad? Había esa piedra y Dios, por medio del ángel, dice que tuvo que remover esa piedra para que la gente, para que los discípulos de Jesucristo, cuando fueron al sepulcro, ellos vieron, dice la palabra de Dios, que ellos vieron las vendas en las cuales fue muerto y el sudario, y estaban ahí todos en orden. Sin embargo, fíjate, Dios tuvo que mover por medio del ángel esa piedra. Esa piedra fue removida. Posiblemente hay una piedra todavía de incredulidad en nuestro corazón que tiene que ser removida para que nosotros podamos caer en reacción y para que creamos que verdaderamente Jesucristo sí se levantó de los muertos. Amén. Y el amor de Dios, hermano, conforme a este pasaje, el amor de Dios que rompe todas barreras, que rompe toda incredulidad, que rompe cualquier cosa que el hombre pone, el amor de Dios nos dice aquí, nos obliga o nos motiva a ser diferentes, a cambiar nuestra forma de creer y nuestra mentalidad. Y repito, hermano, el reto, hermano, a través de este mensaje, el propósito de este mensaje es que presentemos a un Dios vivo, a un Dios que hizo los cielos y la tierra. Otro pasaje más en Romanos, en la Nueva Versión Internacional, en Romanos capítulo 6, versículo 5 y 6. Romanos capítulo 6, versículo 5 y 6. Dice aquí la palabra, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda, también estaremos unidos en su resurrección. Esto me encanta, ¿no? Esto me encanta. Dice, si hemos
En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, también, sin duda, también estaremos unidos en Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera poder, de modo que que no siguiéramos siendo esclavos del pecado. De manera, entonces, hermano, para que podamos gozar de nuestra vida, tenemos que estar unidos en Él, en su muerte y en su resurrección. Y nuestros malos deseos de esclavitud por el pecado, nuestro amor y el pecado mueren con Él. Ahora, unidos a Él, por la fe en su resurrección, tenemos una comunión inquebrantable con Dios. Amén. Finalmente, esto hay mucho que hablar de la resurrección del Señor Jesucristo, pero quiero finalmente compartir 4 puntos importantes y trascendentes acerca de lo que ha impactado la resurrección de Jesucristo en la vida del creyente. Amén. Vamos a ver 4 cosas. Fíjate, ¿de qué manera ha impactado la resurrección de Jesucristo en la vida de la iglesia neotestamentaria? ¿De qué manera ha impactado la resurrección de Jesucristo en tu vida y en mi vida? El impacto de la resurrección lo sabe, de la resurrección de Cristo. Fíjate, antes de decirle estos 4 impactos de la resurrección, quiero que me acompañen al libro de Hebreos capítulo 10, versículo 12. Hebreos 10, 12. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez y para siempre un sacrificio por el pecado, se sentó a la diestra de Dios. Amén. ¿Se ha preguntado usted de dónde pasará la eternidad? ¿Cómo trata de los demás? ¿Qué es lo que afirma creer? Una de las cosas que me ha impactado muchísimo cuando vemos un ser querido morir, o un amigo o un vecino morir. Y siempre yo me pregunto, ¿conoceré de Dios? ¿Verdaderamente estamos aprovechando la oportunidad de hablarle de Dios? Porque la vida está en segundos, se va. Porque dice la palabra de Dios, porque ¿qué es de nuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por poco tiempo y después se desvanece. Eso es lo que de veras me impacta, me impresiona cuando una persona muere. Y mi pregunta es, ¿verdaderamente conoció al Señor? El primer impacto que debe traer trascendencia a nuestra vida, primero, es un solo sacrificio fue suficiente por el pecado del mundo entero. ¿Sí? Un solo sacrificio, fíjate bien, fue suficiente por el pecado del mundo entero. Ya leímos en Hebreos 10:12, que Jesucristo se ofreció una sola vez y para siempre. Y a través de ese sacrificio, hermano, nosotros tenemos que compartir a la gente la esperanza viva que hay en Jesús. La esperanza viva que verdaderamente sí murió, pero también resucitó. Entonces, fíjate bien, podemos hacer esas preguntas. ¿Qué diferencia ha cambiado su vida a través de la resurrección de Jesucristo? ¿Qué impacto ha tenido su vida? Si verdaderamente ha cambiado o no ha cambiado, o seguimos igual. Porque repito, hermano, Él vive. Amén. Un solo sacrificio fue suficiente. Ese es el primer punto que debe impactar no solamente nuestras vidas, sino también la vida de nuestro entorno, la vida de los familiares, vecinos, amigos. Es decir, hermano, nosotros tenemos que darnos a la tarea de dar a conocer estas buenas nuevas a toda la gente de nuestro entorno antes de que fallezca. Porque la palabra de Dios dice, hermano, que solamente la gente tiene oportunidad de conocerle mientras vive.
Hoy, en esta semana, tristemente, un amigo, vecino y cliente falleció, instantáneamente murió. Pocas veces hablé con él, sí le compartí algo de la palabra, pero no tuve la certeza y la seguridad de que él conoció a Dios. Y es triste, ¿no? Cuando alguien muere. Yo creo que nosotros tenemos que darnos a la tarea, hermanos, de que verdaderamente la gente le conozca, le sirva. El impacto número 2 que debe transformar no solamente nuestros corazones, sino también los corazones de la gente de nuestro entorno es que somos perdonados en Él y tenemos seguridad eterna. Tenemos una seguridad plena, hermanos, a través de la sangre de Jesucristo, a través del sacrificio de Jesucristo. Tenemos seguridad en el sacrificio y en su resurrección. Amén. Dice Efesios 1, 13 y 14, y habiendo creído fuiste sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Hermano, cuando nosotros creímos, dice la palabra de Dios que fuimos sellados con su espíritu, con la herencia, con las arras de su herencia. Ahora nosotros estamos seguros y podemos tener esa plena seguridad. Si nosotros no tenemos esa seguridad, ¿cómo podemos transmitir esa seguridad a los demás? ¿De qué manera Dios ha impactado tu vida en este tiempo a través de la resurrección? Número 3 es, hermanos, que viviremos para siempre. Ese impacto también que debe trastornar, cambiar y modificar nuestras vidas es que viviremos para siempre. El texto central de toda la Biblia, que ya todos lo conocemos, Juan 3:16, que dice: tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, a su Hijo amado, a lo más precioso que Él tenía, lo entregó por amor para ti y para mí. Entonces, hermanos, vamos a vivir eternamente. Y si vamos a vivir eternamente, tenemos que dejar que la resurrección de Jesucristo impacte nuestras vidas. Amén. Ese es el número 3. Y finalmente, el número 4 es: nosotros también experimentaremos una resurrección corporal. Amén. Nosotros también experimentaremos una resurrección espiritual, corporal. Dice la palabra en San Juan 14:3. Y si me fuere, también os prepararé un lugar, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, dice, también vosotros estéis. Y en 1 Corintios 15:42 dice: este cuerpo que se siembra en corrupción, dice la palabra de Dios, que resucitará en incorrupción. Entonces, hay una esperanza viva, hermanos. Hay algo importante en la vida del cristiano, que la resurrección de Jesucristo tiene que impulsarnos, tiene que movernos, tiene que hacernos cambiar. No vivir con esa incertidumbre de que verdaderamente todo lo que estamos haciendo es en vano. Quiero concluir mientras vamos a preparar, yo le comentaba, vamos a tener la comunión. Yo creo que esas palabras tienen que ser importantes para nosotros. Que no tenemos que echarlos a tierra, sino que necesitamos nosotros verdaderamente tener en cuenta el sacrificio grande, glorioso que Jesucristo hizo en la cruz para que cada uno de nosotros pudiera cambiar nuestro corazón delante de Él. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 12 del libro de Daniel.
Vamos a preparar nuestro corazón para Dios. Dice el libro de Daniel que en aquel tiempo los muertos resucitarán, dice, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Entonces también nosotros vamos a resucitar también juntamente con Cristo, pero en aquel tiempo dice unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Y mientras nos preparamos, vamos a orar al Señor, vamos a orar, si gusta ponerse de pie, vamos a tomar la comunión.